Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, cada vez que intentás incorporar un nuevo hábito, terminás abandonando, cumplís mientras dura la novedad y después te olvidas de lo que te habías propuesto. Entonces, quédate a escuchar. Hoy con Mati vamos a estar hablando sobre un hábito que venimos perfeccionando hace más de 10 años. Un hábito que es la base y la guía para incorporar, mantener y planificar todos los demás. El gran control de hábitos. Sí, va con presentación de superhéroe porque te asegura el éxito de todas las conductas que quieras sumar a tu rutina en el futuro. Y si estás pensando que vas a tener que completar planillas complicadas, anotar todo lo que haces durante el día o volverte loco tildando casilleros, estás equivocado. Hoy vas a descubrir todo lo que necesitas saber sobre el control de hábitos, de qué se trata, cómo implementarlo en tu rutina de forma sencilla y qué aplicaciones te pueden ayudar a dominar este hábito maestro. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 464. Y para hablar de este tema va a estar conmigo la persona que me presentó a la idea del control de hábitos. Mati, bienvenido. Santi, muchas gracias por la bienvenida. Qué bueno tener este rato para conversar de este tema que es tan central a nuestra vida cotidiana y tan importante para lograr resultados cuando estamos proponiéndonos cambios. Ahora nos vamos a meter un poco más, pero si partimos de una base en la que creo que hay bastante acuerdo de que los hábitos son una gran herramienta a la hora de obtener mejores resultados, a la hora de que nuestro día a día sea más productivo sin que sea un esfuerzo, de repente una herramienta que está diseñada específicamente para que diseñar hábitos e incorporarlos sea fácil, se convierte en una herramienta estratégica bastante importante a nivel personal. Creo que recuerdo la incorporación del control de hábitos como un antes y un después en mi productividad personal y en mi capacidad de lograr más con menos esfuerzo. De hecho, mientras te escuchaba recién pensaba, el control de hábitos es como esas tecnologías que he incorporado a mi vida y me han traído resultados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tener una Kindle para leer. Son esas cosas que tienen todas las ventajas. Es más simple, más fácil, más sencillo, ayuda a que las cosas vayan más rápido. Creo que el control de hábitos está ahí arriba, así que Mati, estoy súper contento de que volvamos a revisitar este tema, porque de vuelta también tenemos como puntos, vamos a tratar los temas más generales, pero también vamos a meternos en puntos específicos, y como siempre estas cosas las hacemos los dos, pero no siempre las hacemos igual, entonces va a ser divertido compartir un poquito cómo lo venimos haciendo. Antes de empezar, Mati, y de meternos con este tema, quiero decirles que si estos podcasts que venimos compartiendo les sirven, pueden ayudarnos ustedes a nosotros, así como nosotros los ayudamos a ustedes, a llegar a más personas dejándonos una reseña en Spotify. Es súper simple, lo que tienen que hacer es entrar a Spotify desde su teléfono, buscar el show de Super Hábitos, hacer clic en el puntaje de estrellas que van a ver debajo de la portada y elegir la cantidad de estrellas que quieran poner. Al día de hoy tenemos 5 estrellas de 5 con 1900 reseñas, Mati, lo cual nos pone extremadamente contentos. Vamos a empezar, Mati, si te parece, con el tema del control de hábitos, que como dijimos recién es un antes y un después. De hecho, creo que quizás como para meterme en la sintomatología del control de hábitos antes, es el siguiente, ¿no? Porque existe la noción de que los hábitos son automáticos, ¿no? De hecho, nosotros pensamos, los hábitos son automáticos, como es respirar quizás, ¿no? Entonces yo digo, una vez que incorporo un hábito, ese hábito debería mantenerse en el tiempo. Sin embargo, si uno se pone a estudiar cómo funcionan los hábitos en profundidad, los hábitos no funcionan exactamente así. De hecho, los hábitos tienen un elemento de intención entre el disparador y la conducta muchas veces, tiene un elemento de toma de decisiones. Y además, y esto es súper importante, como los hábitos se construyen a partir de disparador, es decir, algo que dispara que empieza la conducta que es el hábito en sí y una recompensa, lo que suele pasar en el día a día es que muchas veces cambian los disparadores. Y eso es un gran problema, porque yo de repente digo, bueno, voy a empezar a estudiar a la mañana, ¿no? Digo, bueno, voy a estudiar a las 7 de la mañana cuando mis hijos vayan al jardín, por ejemplo. Entonces, empiezo, desarrollo el hábito, lo tengo, voy manteniendo el hábito y de repente quizás por un viaje, quizás porque cambió algunas circunstancias, quizás los chicos van a entrar más tarde porque es invierno, quizás cambió el horario, etcétera. De repente, un día no hago el hábito, 2, 3, 4, y de repente pierdo el hábito. Y es esa pérdida constante de la noción de lo que estábamos tratando de conseguir, lo que el control de hábitos viene a solucionar. Porque de vuelta, si no se pusieron nunca en un proceso de mejorar sus hábitos en general, quizás nunca les pasó. Pero si sí lo hicieron, saben que es muy probable que tengas hábitos, pase el tiempo, cambien cosas y esos hábitos se pierdan. El secreto
es un secreto muy rápido, muy veloz y muy simple, que es el control de hábitos, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Exacto. Entonces, Santi, como para meternos ahí directo al tema, vamos a empezar hablando de qué es el control de hábitos. ¿Sí? El control de hábitos es un, podríamos decir, en parte es un hábito y en parte también es un mecanismo puntual para trabajar nuestros hábitos, que consiste en tener algún dispositivo, plataforma, lugar en el cual yo registro el cumplimiento o incumplimiento de los diferentes hábitos que me propongo desarrollar o mantener. Bien, ese sería como un poco así si lo tuviésemos que poner en plan definición técnica, ¿no? Yo tengo algún lugar, puede ser una aplicación, puede ser una planilla, puede ser un cuaderno, puede ser una pizarra, puede ser lo que yo quiera, pero tengo algún lugar en el cual yo registro si estos hábitos que me estoy proponiendo incorporar o mantener, y ahí vamos a ver porque para las dos cosas es importante, se están cumpliendo o no a diario. ¿Sí? Entonces, ese sería la primera forma de decir, cuando la gente dice, este es mi control de hábitos y te muestra ahí una app o te muestra una pantalla de, no sé, de una planilla, se refiere a eso. Ahora, obviamente, el realizar el control de hábitos es la conducta de fondo, que tiene que ver con cuándo yo entro, cómo realizo ese control, qué cosas incorporo, qué cosas no. En todos los casos, si se fijan, lo que yo o el lugar de donde todo esto sale es lo que dijimos al comienzo. Yo soy muy consciente de que los hábitos son uno de los instrumentos más simples e importantes para aumentar los resultados que uno obtiene en cualquier área de la vida, llámese salud física, llámese relaciones no sé, vínculos familiares, de pareja, llámese dentro de un negocio. En todos los casos hay hábitos involucrados. Entonces, soy consciente de eso y lo que hago es desarrollo un mecanismo que me permite ordenar ese esfuerzo. Y eso es lo que hace el control de hábitos. Me permite de alguna manera que, de la misma forma que una agenda para la organización del tiempo, el control de hábitos lo que me permite es el esfuerzo que yo voy a poner en pensar qué hábitos quiero incorporar, hacerles un seguimiento, me permite ordenarlo de una manera que sea óptima y muy simple. ¿Sí? Y de hecho, en la discusión de qué significa que sea óptima y qué significa que sea muy simple, es que entran los pequeños detalles que hacen que haya un buen control de hábitos o un mal control de hábitos. Claro, como decías vos, Mati, en el control de hábitos lo que vamos a hacer es tener una lista de los distintos hábitos que vamos desarrollando y vamos a ir viendo si se cumplen o no. Esto es súper importante, además de lo que dijo Mati, porque nos pone siempre en conciencia de lo que estamos tratando de lograr. Para mí eso es un punto que es absolutamente fundamental, porque muchas veces sucede esto, que las cosas se nos olvidan. Entonces, nosotros al desarrollar el hábito del control de hábitos, que tiene estas ventajas que dice Mati, es súper fácil de hacer, súper fácil de incorporar, la verdad que toma muy poco tiempo. Cuando nosotros incorporamos el control de hábitos, tenemos un pequeño espacio todos los días en el cual nosotros nos sentamos y recordamos todos los cambios que estamos tratando de hacer. Y créanme que es muy difícil recordarlos. Y lo interesante es que vos podés, además, porque de vuelta, por eso digo que tiene todo. Tiene la ventaja de, tiene un gran poder, porque nos pone en conciencia rápidamente de todo lo que estamos tratando de hacer. Y tiene un costo que es mínimo, es muy, muy poco tiempo. Por eso es, como decíamos, el primer hábito a desarrollar. A nosotros nos preguntan, ¿cuál es el primer hábito que debería desarrollar? ¿Debería desarrollar primero el hábito de levantarme temprano? ¿Debería desarrollar el hábito de estudiar, de leer, de sonreír, de comer mejor, de hacer ejercicio? Y nuestra respuesta, de organizarme incluso, inequívocamente, nuestra respuesta es siempre el control de hábitos. El control de hábitos es el primer hábito que deberías desarrollar. Y acá, Santi, como para retomar un poco algunas cositas que estuvimos hablando sobre desarrollo de hábitos en el último tiempo y para que las personas que nos están escuchando se puedan ordenar e implementar esto de forma práctica, lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, nosotros, un consejo, lo pasamos en un checklist de desarrollo de hábitos que hicimos ahora hace poco en un mates que le enviamos a la comunidad, que es un correo que enviamos todos los jueves, que es exclusivo para las personas que están suscriptas a la lista de correos. Enviamos nuestro checklist de desarrollo de hábitos. Y la acción uno que le sugeríamos en todos los casos es un poco darle forma al hábito antes de empezar a hacerle seguimiento. Y darle forma al hábito tiene que ver con pensar disparador, conducta, recompensa. Y también nosotros, ahora algo que sumamos en esta última edición era la idea de hacer un proceso de seteo, es decir, como de configuración del hábito antes de empezar a ejecutarlo. En este caso, hacer el proceso de configuración del hábito, ¿qué implicaría? Implicaría, en primer lugar, elegir el soporte en el cual lo voy a realizar. Sí, vamos a hablar un poco más de eso ahora en un ratito dentro del episodio, con lo cual pueden escuchar este debate y quizás irse con esa decisión tomada del episodio. Entonces yo primero voy a elegir a dónde lo voy a realizar, de ahí voy a
montar ese sistema. Llámese, si lo fuese a hacer en un cuaderno, comprar un cuaderno y dibujar la grilla. Llámese si voy a hacerlo en una planilla, generar la planilla y dejarla guardada. Si voy a hacerlo en una app, instalar la app, abrir la cuenta y todas esas cosas. Todo eso lo hago antes. Un día me separo un rato, me pongo a trabajar para dejar configurada la cuestión. A partir de ahí voy a pensar disparador, conducta, recompensa, que es un poco lo que Santi decía recién. Disparador es pensar en qué momento del día lo voy a realizar. Conducta es cómo encaro el proceso y recompensa es cómo voy a hacer que esto sea algo que mi cerebro asocie como positivo. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí, Santi? Que me voy a empezar a meter ahora en cada uno. Entra tranquilo que venís perfecto. Perfecto. Entonces, disparador, ¿sí? ¿En qué momento del día lo voy a realizar? Acá nosotros llevamos muchos años trabajando con personas en el proceso de incorporar su control de hábitos y hasta ahora, yo creo que Santi, vos corregime, pero medio que por goleada termina ganando siempre el hacerlo en algún momento durante la mañana, durante la rutina de mañana, ¿sí? No, incluso si no tienen una rutina de mañana, tiende a ser un muy buen lugar por el cual empezar a construir esa rutina de mañana, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, y de vuelta, a menos que tengan muy, muy claro por qué lo harían en otro momento, nuestra sugerencia iría por ahí, es pensar en qué momento de entre que me levanto y o salgo de mi casa o entro a trabajar, pueden pensarlo, creo que son como los dos cortes más claros, en qué momento entre que yo me levanto y salgo a trabajar podría separar, y piénsenlo así, 2 o 3 minutos para meter una conducta nueva, ¿sí? 2 o 3 minutos, no tiene que ser más. Y esto es muy importante porque nos ayuda a pensar en qué momento lo podría hacer. Yo podría Es decir, lo literal. hago. Vamos a hacer esa aclaración. Son 2 o 3 minutos literal y te va a sobrar tiempo. No piensen Exacto, en, Mati está diciendo figurativamente 2 o 3 minutos para decir 15. No, estamos diciendo 2 o 3 minutos. exacto. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos? No sé si me levanto, paso al baño, no sé, me lavo los dientes, quizás digo, bueno, justo después de lavarme los dientes, podría hacerlo. O, no sé, cuando me siento a desayunar, en el momento que me siento en la mesa, si es que estoy solo, bueno, antes de empezar a tomar el café, mientras dejo que se enfríe un poquito, ahí en esos 2, 3 minutos voy a realizar el control de hábitos. Elegimos un momento puntual dentro de nuestra mañana en el cual vamos a realizar esta conducta, ¿sí? En el cual vamos a realizar esta tarea. De vuelta, gracias a que antes invertimos un rato en haber montado el sistema, ya sabemos a dónde tenemos que entrar para realizar el control de hábitos. Hay muchos elementos que ya están predefinidos. Entonces, podemos pensar en qué momento hacerlo en base a eso. Si lo voy a hacer con mi teléfono, entonces pienso un momento en el cual vaya a tener el teléfono a mano. Si lo voy a hacer en mi computadora, pienso en un momento en el cual vaya a tener mi computadora a mano. Si lo voy a hacer con un cuaderno, pienso a dónde va a quedar ese cuaderno para poder realizarlo. Entonces, disparadores, un momento entre que me levanto y salgo de mi casa o empiezo a trabajar, en el cual me voy a separar estos 2 o 3 minutos para trabajar sobre el control de hábitos. Yo creo Mati, que con eso, antes de de que vuelta, pasemos el a... 97% de las personas tiene todo lo que necesita para pensar el disparador. Si están en una situación muy particular que sea distinto, igual la regla es la de todos los hábitos, que es pensar un momento del día en el cual pueda separar 2 o 3 minutos, que suceda todos los días, y eso sí es importante para el control de hábitos, que suceda todos los días y simplemente elegirlo. Y yo sí les recomendaría escribirlo como para recordarlo. Mati, lo que te iba a decir recién es, un punto importante, no tiene que ser necesariamente, de hecho la recomendación es que no sea un horario puntual. Bien, porque muchas personas piensan, voy a atar el hábito a un momento del día. Y en realidad es mucho más eficiente atarlo a una actividad. Primero que nada porque los horarios cambian y varían, pero las actividades suelen permanecer. Porque nosotros, como decimos siempre, ya tenemos hábitos. Las personas dicen, vamos a desarrollar hábitos y a lo sumo lo que hacemos es cambiar hábitos, porque la mayor parte de lo que hacemos en el día a día son hábitos de por sí. Entonces, lo que dice Mati es súper importante. No traten de decir, bueno, voy a hacer mi control de hábitos a las 7 de la mañana, sino piensen alguna actividad que ustedes ya hagan o que ya sea parte de su día a día, ya sea despertarse, y pongan el control de hábitos pegado a eso como disparador. Bien, y ahí tenemos el disparador, ¿sí? Entonces, disparador es en qué momento vamos a realizar la conducta. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Sí? Lo que vamos a hacer en ese momento es acceder a nuestro lugar de control de hábitos, el que hayamos elegido, y nuestra recomendación para que esto funcione bien y se incorpore, y ahora vamos a hablar cómo eso de alguna forma tiene que ver con la recompensa y con lo que sucede en nuestro cerebro cuando realizamos el control de hábitos. Nuestra recomendación es, durante los primeros 7 a 15 días, simplemente entrar a controlar que entraste. O sea, que sea
Y no se preocupen, puede sonar ahí demasiado simple, esa es la idea en gran parte, pero lo que quiero es durante los primeros 7 a 15 días, simplemente entro para generar el hábito de entrar y tildar, ¿no? Automáticamente tildo, porque si entré y estoy ahí adentro, quiere decir que cumplí con el hábito, entonces entro, marco como cumplido es el hábito de controlar mis hábitos, que por ahora es el hábito que estoy desarrollando, lo marco como cumplido, se acabó. A futuro, lo que voy a hacer es entrar y siempre voy a tratar de tener los hábitos que estén en mantenimiento, que son los hábitos fáciles de alguna manera para sostener, es decir, aquellos que ya tengo incorporados, que simplemente el estado normal es que se cumplan. Igual está bueno, a mí por lo menos me gustan mantenerlos ahí a mano como para cumplir y chequear de que efectivamente están y cómo voy con eso. Y un hábito en desarrollo en cada momento. Si nosotros en esto hay un montón de implicaciones, de implicancias, perdón. Ahora vamos a pasar al tema de la recompensa, que es donde entra esto, pero siempre tratamos de que haya un hábito que sea el que está en desarrollo, ¿sí? Un hábito que sea nuevo. Entonces, en el primer momento, ese hábito nuevo es controlar mis hábitos. Una vez que ya tengo ahí que eso se siente natural, se siente muy fácil, ahí voy a sumar un segundo hábito que es a elección personal. Les vamos a dejar igual, Santi, si querés, estoy pensando en las notas del episodio, el top. Nosotros hicimos un top 20 de hábitos este año en 2 episodios diferentes. Entonces, si no saben por cuál empezar, les vamos a dejar ese top de hábitos para que de repente puedan ir, buscar e inspirarse para ver cuál podría ser el hábito número 2. Pero la conducta en principio es eso. Así como suena simple, y acá quiero que lo visualicen en tiempo, ¿no? Es, abro aplicación, abro planilla, ya está abierta, puse cumplido, cierro. Esos 25 segundos que dijimos recién es el hábito completo. Cierro, terminé, cumplí, felicidades, vamos para adelante. Y ahí ahora vamos a hablar de la recompensa. Pero no sé, Santi, si de conducta querés sumar algo hasta ahí. No, creo que quizás como punto importante remarcar la simplicidad. Creo que esa es la clave de todo esto, ¿no? Porque decía, el control de hábitos es hiperpoderoso y el costo es 25 segundos. Sí, algo que hemos hablado también en los últimos episodios en los cuales trabajamos sobre desarrollo de hábitos, es uno de los puntos clave del desarrollo de hábitos es que sea fácil. Bien, mientras más fricción tengamos en términos, mientras más difícil sea un hábito o la conducta del hábito, más probable es que nos cueste hacerlo. Entonces nosotros decimos, bueno, en vez de correr 20 minutos, empezamos corriendo 5 y así sucesivamente. Bueno, el control de hábitos lo tiene en su esencia, porque incluso, y esto es una parte importante, que es medio un spoiler de lo que va a venir, pero incluso si vos controlas cientos de hábitos, toma menos de 5 minutos. Creo que menos de 3. Mati controla más de 100 hábitos y creo que es menos de 3 minutos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, simplicidad. Es súper importante eso. Hacer que todo lo que siga después sea mucho más fácil. Bien, y ahí, Santi, vamos a pasar a la recompensa, ¿sí? Y recompensa es, para quienes no lo sepan o no tengan el concepto, es el término técnico para hablar de que nuestro cerebro va a tender a repetir conductas que asocie como positivas. ¿Sí? Si mi cerebro asocia una conducta como positiva, porque le da buenos resultados, porque le produce satisfacción, porque le resulta, no sé, placentera, mi cerebro va a buscar repetir esa conducta. Es la manera en la que se forman los hábitos desde un punto de vista muy, muy primitivo. Mi cerebro está todo el tiempo probando cosas, cuando encuentra algo que funciona, lo quiere repetir. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la recompensa en el control de hábitos, una primer parte que yo diría, Santi, que de nuestra experiencia es fundamental, es que el control de hábitos no se sienta como algo agobiante o agotador, ¿sí? Y por eso, hacérnoslo fácil, ¿sí? Si yo entro y para mi cerebro es como, esto es muy fácil, definitivamente es un escenario preferible a que mi cerebro empiece a asociar el control de hábitos con algo negativo o algo pesado. ¿Qué es el problema que le ocurre muchas veces a las personas que de repente empiezan con el control de hábitos y meten 5, 7, 10 hábitos todos juntos? Porque de repente entro, para mi cerebro es agotador incorporar todo eso junto, mi cerebro de repente se siente estresado, ¿no? Estoy estresando a mi cerebro porque de repente está preocupado por estas 10 cosas todo el día, y en cuanto mi cerebro se empieza a estresar, mi cerebro empieza a sentir emociones negativas respecto al control de hábitos, la probabilidad de que yo lo sostenga bajan radicalmente. Entonces, si yo quiero construir el hábito del control de hábitos, lo primero que quiero hacer es que para mi cerebro sea muy fácil. Quiero que para mi cerebro sea sencillo empezar este cambio. Porque acá lo pueden pensar como esta analogía de una línea que se desvía a 1 grado, ¿no? Respecto de su línea original.
Ese desvío de 1 grado en el primer momento parece muy poco, pero si lo proyecto en el tiempo, en realidad genera un cambio que es enorme, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. La mayor parte de las personas no cambian. A la mayor parte de las personas les resulta imposible lograr obtener mejores resultados. Si yo quiero empezar a cambiar, quiero empezar a obtener mejores resultados, lo que hago es, me lo hago simple, hago un cambio de 1 grado que es un hábito. Eso hace que para mi cerebro sea fácil. Esa es la recompensa uno, ¿sí? Que para mi cerebro sea fácil es lo primero que quiero lograr, porque para mí, ahí, que para mi cerebro sea sencillo, que no haya resistencia en pensar en hacerlo, es el paso número uno. Ahora, paso número dos es que mi cerebro, por más sencilla que sea una conducta, si no la ve conducente a resultados, no la va a sostener, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, te por pensar algo bastante ridículo, Santi, ¿no? Pero si yo les digo a ustedes que todos los días a la mañana, cuando terminen de lavarse los dientes, hagan así con una mano en el aire, ¿no? Que estoy haciendo un gesto como de mover la mano, simplemente, de que muevan la mano en el aire, por más que para mi cerebro sea fácil hacerlo y haya cero resistencia, es poco probable que lo incorpore como hábito, porque siento que estoy haciendo algo que no va para ningún lado, que no tiene ningún motivo de ser. Y ahí entra, creo, Santi, la importancia de, además de hacerlo sencillo, sumar algún tipo de recompensa extra dentro del proceso del control de hábitos. La primera de las cuales, creo, es el tener un momento de autoconciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Que puede ser decirlo en voz alta. Tiende a funcionar muy bien decir las cosas en voz alta, pero puede ser que simplemente también lo piensen, lo escriban, ¿no? Si yo cuando termino con el control de hábitos tengo un momento de decir o pensar como, qué bueno pensar que durante tanto tiempo estuve trabado con las cosas que quiero cambiar y ahora por fin estoy en movimiento. Por fin me estoy moviendo hacia adelante, estoy sentando esta base que es la base de hábitos. El control de hábitos va a ser la base de todos los hábitos que desarrolle durante los próximos 15 años. Ahora es uno, pero en algún momento van a ser 150. Y cuando sean 150, con 150 hábitos distintos, mi vida va a ser completamente diferente, ¿no? Si yo me digo eso, de vuelta, lo puedo decir en voz alta o lo puedo pensar, lo importante es que mi cerebro lo sienta. Dice, esa es la parte que estamos tratando de lograr. A veces decirlo en voz alta sirve como para que el cerebro lo escuche. Si yo siento eso, automáticamente ya tengo las dos cosas. Tengo una conducta que es fácil de hacer, que tiene baja resistencia y mi cerebro la asocia como positiva. Con esas dos cosas ya de repente la tasa de cumplimiento empieza a subir bastante. Y Sandy iba a decir, perdón, ¿quieres sumar algo hasta ahí, Sandy? No, 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 te estoy escuchando atentamente. Bien, una cosa extra que se me ocurre es, o sea, podemos tratar de sumar algún elemento externo que haga que la conducta sea placentera. Yo siempre cuento que para la rutina de mañana, por ejemplo, si te gusta tomar un café, si te gusta tomarte un té, si te gusta tomarte un mate, una gran recompensa es decir, justo cuando termino con el control de hábitos, si es tu primer hábito de rutina de mañana, justo cuando termino con el control de hábitos, me tomo mi café, me tomo mi mate, ¿no? Entonces empiezo a asociarlo de manera muy positiva porque es el comienzo, es este momento lindo en mi mañana. Pongo una música que disfrute, ¿no? Ahí empiezo a hacer que el entorno sea agradable. Y lo que te iba a decir, Santi, es que yo creo que hasta ahí, para la mayor parte de las personas, estamos bien y no hace falta más. Si quisiéramos hacer un mega recontra super retruco y llevarlo al próximo nivel, algo que podríamos hacer es buscar alguna persona que esté en la misma sintonía de ir avanzando con el control de hábitos, con la cual podamos proponernos hacerlo juntos y, por ejemplo, decir, cada vez que lo hagamos, nos lo compartimos o una vez a la semana revisamos cómo vamos. Con una vez a la semana alcanza. Si yo tengo eso, ya estoy poniendo un mega arsenal. Fíjense, es simple, ¿no? Me levanté, abrí, lo puse, terminé, pensé, qué bueno esto que estoy haciendo, pensar que estuve durante tanto tiempo estancado y ahora por fin estoy en movimiento. A eso le sumé que me tomé un rico mate que estaba esperando y que sé que voy a verme muy bien cuando hable con Santi el fin de semana y le muestre toda mi racha de verdes. Con eso, que si se fijan, sigue siendo algo de 2, 3 minutos, para mi cerebro es como una bomba de refuerzos positivos para esta conducta, que de vuelta va a ser la base para las conductas que siguen. Sí, y creo que además un punto clave es que justo ayer estábamos con Mati dando una clase sobre gestión del tiempo y una persona nos ponía en el chat, a mí me sirve mucho Task de Google, que es una aplicación de Google para manejo de tareas. No la recomendamos igual, pero esta persona la mencionó y dijo, porque me sirve para ir tildando y viendo que voy haciendo las cosas. Y yo creo que hay una recompensa en sí misma en el control de hábitos, Sí. porque es satisfactorio poner el verde. Bien, así como es satisfactorio tachar fechas en el calendario y es satisfactorio poner tildes en cosas, bueno, el control de hábitos es una recompensa en sí mismo. Y yo creo que eso suma un poquito a lo que vos estabas diciendo. Sí. Ahora, la gran pregunta acá,
y este es me parece que es el siguiente, ¿no? Establecido, bueno, cuál es el disparador, cuál es la conducta, cuál es la recompensa del hábito del control de hábitos, que de vuelta, primer hábito que deberíamos desarrollar. El siguiente punto, pero, Mati, eso me olvidé decir, lo voy a decir ahora. Si quieren tener esas notas de esas recomendaciones de hábitos posteriores, pueden ir a superhábitos.com/464 con número, bien, superhábitos.com/464. Ahí van a encontrar este episodio con todas las notas, links de lo que vamos mencionando a lo largo de la charla. A veces con Mati nos copamos, como diríamos por acá, dando notas, tips, etcétera. Todo está ahí para que lo puedan ver ahora o cuando tengan tiempo. Punto siguiente. La pregunta que suele surgir con el control de hábitos, y creo que es quizás el debate más grande, es cuál es la plataforma en la cual lo voy a hacer. Porque con el desarrollo del control de hábitos, muchas personas le fueron prestando atención y empezaron a aparecer muchísimas aplicaciones, porque además se encontraron muchísimos beneficios científicos de hacer cosas como el control de hábitos. Por ejemplo, está estudiado de que pesarte todos los días te ayuda a bajar de peso más rápidamente, o por ejemplo sacar fotos de lo que comes, ¿no? Entonces esta idea de poner conciencia sobre conductas tomó mucha relevancia, las aplicaciones de control de hábitos en general fueron apareciendo y el problema es que hay un montón. Y además, no solo que hay un montón de aplicaciones, sino que hay otras formas de hacerlo. De hecho, nosotros en su momento grabamos un episodio en el cual contábamos cómo lo hacíamos. En ese momento utilizaba una aplicación. Ya tenía dos aplicaciones en ese momento que creo que había utilizado. Mati en ese momento lo estaba haciendo con una planilla de Google Sheets. Puede hacerse con Excel también. Y teníamos además Lu que lo hacía con un formulario que eventualmente terminaba en una planilla. Pero a fines prácticos hay muchas opciones. Entonces, si te parece, Mati, podemos sentarnos a charlar sobre cómo definimos por cuál de estas opciones tirarnos y contar un poquito dónde estamos nosotros y por qué. Dale, perfecto. Entonces, un poco, Santi, si querés voy a empezar como por ese último punto que dijiste, que creo que es relevante para lo que vamos a decir a continuación, que es a dónde estamos ahora y por qué. Bien, o sea, ese episodio no sé hace cuánto lo grabamos, Santi, pero debe ser hace un par de años. No sé, Lo no voy a tengo buscar. dale, no tengo la fecha exacta, pero fue hace un par de años. Como dijo Santi, en esa época estábamos divididos entre aplicaciones, formularios, control de hábitos, control de hábitos en planilla, perdón. Y creo que es válido que vean, y eso Santi creo que es como una primera lección, el hecho de que lo importante siempre es el formato con el cual yo me siento cómodo, con el cual yo siento que las cosas son fáciles. Recuerden lo que dijimos respecto de la conducta en sí, tiene que sentirse fácil, tiene que sentirse sencillo, rápido, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Entonces, en ese momento estábamos divididos, hoy en día estamos alineados, por decirlo de alguna manera. Santi está haciendo su control de hábitos ahora en una planilla también. Lu, le pregunté antes de venir a grabar, Lu también lo está haciendo en una planilla y lo sostiene de esa manera. Y un dato que vos no sabés, Santi, pero que para mí también es interesante, es que estuve hablando con las personas del equipo, les mandé mensaje a varios y les pregunté, hey, ¿podrías contarme cómo estás haciendo tu control de hábitos? Y que todas las personas del equipo me dijeron, lo estoy haciendo en planillas. Con lo cual, tenemos como una especie de voto semi-unánime, salvo las personas que no me contestaron. Entonces tenemos muchos votos a favor de la planilla, personas que no me llegaron a contestar porque les mandé el mensaje en medio último momento, pero en principio todas las personas de las que tengo datos, todos están utilizando planillas. En general lo hacemos en Google Sheets, ¿sí? Eso tiene una serie de ventajas, sobre todo en términos de tenerlo disponible en el teléfono y en la computadora, de que no se pierda y un par de detalles prácticos para ese lado. Pero todos estamos alineados para ese lado. Pueden encontrar, si dentro del kit gratuito que tenemos en Superhábitos, si van a superhábitos.com/KIT, igual vamos a dejar también el link ahí donde dijo Santi, un modelo de planilla de control de hábitos que pueden descargar, replicar. También estuve modificando, Santi, antes de este episodio, ese documento para dejar dos variantes, una que tiene los hábitos o sea, que intercambian de qué forma están, dónde está la fecha y dónde están los hábitos, si es filas y columnas o columnas y filas. Simplemente están las dos variantes. Ahora retomo el por qué hice ese cambio. Pero todos nosotros nos terminamos moviendo a planillas, lo cual, Santi, me lleva a una pregunta, en tu caso que estabas en apps y te moviste a planillas, que es, ¿por qué fue que vos decidiste ese cambio? Creo que en realidad voy a contar, además, ¿te parece que cuente qué aplicaciones usaba yo? Quizás Dale, sirve sí, perfecto. para dar referencia. Yo Sí, utilizaba, cuando empecé a hacer el control de hábitos, tenía un celular Android. En ese momento utilizaba una aplicación que se llamaba Habit Hub, sería como Habit sin la O, Hub, HV, que no sé si cambió de nombre después de eso, pero creo que sigue utilizaba existiendo. esa y después utilicé una que se llama Habit Bull para iPhone, que es así, sigue existiendo, de hecho es una de las principales aplicaciones de hábitos que hay.
La cuestión para mí cuando empecé a hacer el control de hábitos en las aplicaciones fue la cuestión del móvil y de la velocidad de hacerlo. Es decir, para mí era mucho más fácil simplemente tener el celular, abrir la aplicación y hacerlo. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a encontrar toda una serie de problemas, que creo que es lo que a todos nos tira eventualmente dentro del equipo a trabajar con planillas, y es, en primer lugar, voy a decir lo positivo que antes tenían. Las aplicaciones tienen esta cuestión de, es simple, ¿no? Tiene una presentación que es bastante linda. Hay algunas que tienen cosas extra, como tienen, no sé, están gamificadas en términos de que, no sé, vas creciendo árboles con los hábitos y cosas así. Sin embargo, con el desarrollo de los teléfonos, utilizar aplicaciones utilizar planillas desde el celular se fue haciendo cada vez más fácil. Entonces, de repente, ya no necesitaba, por ejemplo, no es que habría Google Sheets para el celular y era imposible de utilizar como era hace varios años atrás, sino, bueno, no es tantos años atrás, ahí me fijé el episodio que vos estabas mencionando, Mati, era en 2018. En 2018 grabamos, noviembre de 2018 hicimos este episodio compartido. Entonces, por un lado, teníamos la cuestión de que antes era más difícil usar planillas en el celular, ahora es muchísimo más fácil. Entonces, esa simplicidad me movió. En segundo lugar, tenés el tema que, de hecho, estaba viendo tus notas y vi que lo pusiste como propiedad de datos. Es una forma muy técnica de decir, tengo los datos para mí y los puedo utilizar. Me Sí. pasó cuando, por ejemplo, me moví de Android a iPhone, eventualmente, que la única manera en la cual pude rescatar todos esos datos, porque supuestamente tiene una función de exportación de datos, la aplicación, no funcionaba para nada. Lo que tuve que hacer al final es sacar impresiones de pantalla de los meses y años de hábitos para guardarlos para mí. Y de hecho no es información que yo puedo utilizar ahora. Si me decís, ¿cuál es tu porcentaje de cumplimiento de hábitos en 2016? No lo tengo. Tengo que ponerme a calcular todo eso y es un dolor de cabeza. Entonces, la planilla me permitió, por un lado, tener misma simplicidad porque lo puedo utilizar desde el celular. Mi disparador es, hago el control de hábitos apenas me levanto. Es lo primero que hago porque me levanto y arranco mi ritual de la mañana. Eh, lo hago desde el celular, súper simple, y por otro lado tengo la propiedad de datos y además te permite hacer toda una serie que no hay que complicarse demasiado, yo aconsejo no complicarse mucho con esto, pero puedes hacer todos tus cálculos a tu medida y a tu gusto, que ese es un punto Sí. clave para mí. Yo puedo calcular, la verdad que no lo utilizo y no lo recomiendo, pero yo podría calcular con mi planilla, por ejemplo, qué porcentaje de los lunes cumplo con un hábito o cuál es el día de la semana que lo utilizo menos. Puedo mover los datos entre planillas. Por ejemplo, yo tengo una cabina de mando personal donde tengo es como un panel de control donde tengo métricas personales y puedo sacarlo del Excel y mandarlo ya automáticamente. Entonces, todo ese tipo de personalizaciones hace que sea mucho más amigable para mí pasar la planilla. Y de hecho, me pasé de yo ser el defensor de las apps en ese momento, que igual tampoco en ese momento, si escuchan ese podcast, tampoco estaba tan convencido. Van a ver que mi defensa del apps es como muy Sí, suave, es como muy bueno, puede ser, esto es lo que hago yo, pero no sé. sí. Me pasé y la verdad es que no he pensado en cambiarme desde ese momento hasta ahora. El, creo que ahí en esto que dice Santi hay un par de datos que son importantes. O sea, un dato que sí es interesante es, por ejemplo, yo tengo desde enero de 2015 hasta ahora el registro de hábitos en planilla, ¿no? Entonces yo de repente tengo esa evolución de eh, hábitos y épocas y cambios. Creo que la palabra clave de esto que dice Santi es rango. ¿Sí? Si yo empiezo con una planilla, yo puedo empezar con algo hiper simple. ¿No? Piensen, o sea, piensen cómo se vería una planilla para eso que le estamos diciendo. Son 5 celdas, 7 celdas para hacerlo en una semana y las pongo verde o rojo, ¿no? Es básicamente lo que estoy haciendo. Pongo cumplí, no, no cumplí. No hay mucho más que eso. Entonces empieza súper fácil. No es complicado de hacer. No tengo que ni siquiera completar 7 celdas por día. Es una, ¿no? Ese es todo mi trabajo. Entonces es muy fácil empezar chiquito, pero tenés mucho espacio de crecimiento a futuro. Y ese espacio de crecimiento está determinado por tu gusto personal. Entonces, es que yo creo que algo importante esto que dice Santi es, Santi, no sé, yo tampoco lo hago, Santi no se siente a hacer todos esos cálculos que se podrían hacer, pero si quisiera hacerlo, está la posibilidad. Y a mí sí me ha pasado de repente en algún momento, para algún hábito que estoy pensando o algún desafío que tengo o algo, decir, necesito sentarme a revisar datos bien puntuales y tengo el acceso. Yo tengo el control de cómo los quiero ver, cómo los quiero mostrar. Lo puedo poner de para arriba, para abajo, cambiarles, no sé, cambiar el color, el formato, cambiar el orden. Puedo hacer un montón de cosas, de personalizaciones, que no importa. O sea, si están por empezar con el control de hábitos, no se preocupen por eso, porque no importa ahora, pero saber que vas a poder crecer dentro de una aplicación para mí es importante porque te ayuda de alguna manera a hacer que toda esta curva de adopción que haces ahora te acompañe a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo, Santi, que
en términos de defensa de la planilla, tenemos el hecho de que es fácil de empezar a usar y de que tiene esa posibilidad de crecer a futuro. Y yo creo que el control de datos, de la propiedad de datos, como decíamos recién, es un factor importante. Dicho eso, y acá vamos a hacer como la microdefensa, si alguno de ustedes se siente más cómodo haciendo las cosas en el teléfono, no le cierra, no le divierte nada la idea de estar ahí usando una planilla, hay un montón de aplicaciones disponibles. Santi ya mencionó un par recién. Yo escuché muy buenas cosas de Avitify, que también es una que está ahí apareciendo y que se supone que tiene la exportación de datos. Creo, Santi, que estaría bueno hacer algún día nosotros, tipo, simplemente, a pesar de que no las vayamos a usar para nosotros, pero como hacer quizás un testeo ahí de un par de meses de diferentes aplicaciones para llegar. Hay un montón de aplicaciones distintas. Si yo tuviese que darles un par de tips para elegir aplicaciones, cosas que nosotros vemos o que yo buscaría en una app. De hecho, hace un tiempo dije, voy a entrar a ver, no voy a ser tan arrogante de pensar que porque yo uso planillas no hay nada mejor. Entré a ver, entré a buscar. Al final ninguna me convenció, pero las pautas que yo me había escrito de qué buscaría en una app eran que sea muy simple de usar. Si hay algunas apps que por hacerlo más divertido de repente lo vuelven complejo y en nuestra experiencia con las personas la simpleza es la mayor aliada de la constancia. Entonces hay una app que se llama Habitica, que es como que te hace un videojuego de tu desarrollo de hábitos, o hay otra que se llama Fabulous, que te da instrucciones específicas de cómo ir desarrollando hábitos y sugerencias, pero al final se vuelven justamente tan complejas de usar, de seguir, que para el cerebro la complejidad se empieza a convertir en un obstáculo y empezamos a bajar. Entonces, yo buscaría que sea una app muy simple, que esté disponible en más de un sistema operativo para que no me pase esto de, por tratar de migrar de un lugar a otro, perder mis datos, y que tenga la posibilidad de exportar datos, que ese también para mí es un dato, algo importante. Lo que me pasó, y eso Santi creo que refleja tu experiencia, en esa investigación que hice por una mentoría en la que estaba trabajando y que me disparó estas dudas, es que vi que muchas hablan de exportación de datos, pero cuando buscas el tutorial de cómo se exportan los datos y en qué formato te los dan, no los encontraba. Entonces, Mm. en realidad, eso me generaba un gran nivel de desconfianza respecto de la exportación de datos. De hecho, pues sabes que me pasó cuando quise exportar los datos de la aplicación esta que tenía en Android, que me decía, sí, te lo descargamos es como que te bajaba un archivo CSV a una carpeta interna. El tema es que cualquier persona que tenga Android sabe que encontrar carpetas internas dentro de Android es imposible. Y me acuerdo de estar buscando como horas tratando de encontrar el archivo, que al final no lo encontré, dígase de paso. Pero sí, creo que es un problema. Tengo, Mati, una duda, porque de vuelta, yo Vamos. creo que quizás empezar por la aplicación es un buen lugar. Las recomendaciones va por ese lado. Creo que si vas a las principales, como pasa con la mayor parte del software, vas a tener lo mejor. Y creo que se aplica el consejo general cuando elegís software para productividad. No te fijes todo lo que puede hacer, fíjate lo que vos necesitas y si lo tiene. Ese es el punto clave para mí. Y con el control de hábitos es exactamente lo mismo. La pregunta es, Mati, yo sé que vos utilizás en tu planilla formato horizontal. Sí. Bien. La pregunta es, ¿cómo y por qué? Claro, acá, o sea, como para que se entienda, si entran a la planilla esta modelo que actualizamos ahora para reflejar esto que les estoy diciendo, van a ver que tenemos dos formatos, ¿sí? Un formato que podríamos llamarlo el formato vertical, donde las filas son los hábitos sí, ahí está, las filas son los hábitos y las Columnas son columnas las... son los días. Lo dije bien, ¿no, Santi? Sí. Bien. Yo utilizo el formato invertido, ¿sí? Es decir, un formato en el cual las columnas son los hábitos y las filas son los días. Todo esto de vuelta, si van a la planilla que está en el kit gratuito, lo pueden ver ahí muy gráfico. ¿Por qué? Porque lo que me pasó fue que cuando uno empieza con el control de hábitos, de repente cuando tenés uno, dos, tres, cinco hábitos, los formatos son bastante indiferentes, ¿sí? Es bastante sencillo usarlo de una forma o de otra. Pero me empezó a pasar a mí de que al empezar a ganar mucho volumen de datos, es decir, cuando de repente ya tenemos, o sea, hay cheques antes, sí, son como 105 hábitos que tengo en el control de hábitos, al de repente tener 105 hábitos, que de vuelta, no le presten atención a esa cantidad porque para mí es fácil y para mí se siente sencillo como esto de entrar, chequear y salgo en un momentito y no me cuesta. No espero que para otra persona sea igual porque depende del proceso que hayamos el proceso con el cual llegamos a ese 105. No fueron 105 juntos, sino que es ir sumando de a poco. Entonces me pasaba que de repente tenía 100 hábitos, por ejemplo, y
tengo la información diaria. Entonces yo cuando hago mi análisis anual, por ejemplo, de cómo me fue con mis hábitos, tengo 100 columnas, tengo 365 días. Y alguna vez leí, no recuerdo dónde, pero que como que Excel o Google Sheets estaban construidos para que la información, o sea, que las categorías se pongan en las columnas, entonces que vos hagas la suma de los totales sobre las columnas, no sobre Sí, las filas. sí, eso te iba a Pero, decir, como que el dato es que las variables son las columnas, los datos son las filas. Es ahí una está. muy buena práctica de Excel. De hecho, quería ver si iba por ese lado, en realidad Sí, era una pregunta de confirmación. Yo lo hago de la misma manera, porque en realidad cuando lo haces al revés, cuando haces datos por columna, todas las planillas, hay toda una serie de consecuencias de mala construcción de datos que traen problemas. Mati, me parece que estamos hasta acá. bien. Creo que lo podemos dejar hasta acá. Un dato importante para todo esto entonces es, no nos metimos con Mati en aplicaciones puntuales justamente porque creemos que lo importante son los principios. Nosotros no somos dogmáticos de ninguna aplicación, tampoco somos dogmáticos de las planillas, que es lo que utilizamos nosotros. Sí pedíamos traerles a ustedes la idea de por qué nosotros estamos usando planillas, cuáles son las ventajas que tienen. La verdad es que es súper sencillo, pero de vuelta a estas aplicaciones que mencionó Mati son quizás lo mejor. Mati, alguna palabra final, algún dato extra? Sí, creo que simplemente dos pavaditas muy cortitas. Una es, llevamos años trabajando con cientos miles de personas en el proceso este de control de hábitos. Ante la duda, usen la planilla y enfóquense en trabajar el hábito. O sea, es como que, ¿por qué no pueden volverse loco buscando la perfección y que sea una app ahí con rayos láser? La verdad es que hay más que suficientes pruebas de que para muchísimas personas la planilla funciona. Entonces, o sea, si son muy de usar el teléfono y es la única forma en la que les va a funcionar, listo. Agarran cualquiera de estas aplicaciones que cumpla con los requisitos que dijimos y empiecen. Pero sepan que la planilla es probablemente suficientemente buena como para empezar y que hay mucha gente con mucha experiencia que las usa. Entonces, eso, simplemente ante la duda, yo empezaría por ahí, trabajaría en hacer que sea fácil usar la planilla, no en buscar una aplicación. Y número dos, una pavada para Bien. quienes usan planilla. La fórmula de reemplazar cumplí por 1 y no cumplí por 0 es una forma muy fácil de tomar los datos de todo un año y convertirlos en porcentajes, que es como uno de esos detalles prácticos que si llega a fin de año te permiten sacar los porcentajes muy, muy rápido y en muy, muy poco tiempo. Y después que queremos saber qué piensan. Así que escríbanos por Instagram, mándenos un mail, lo que necesiten. Por donde quieran, déjenos un comentario en YouTube de cómo hacen el control de hábitos ustedes o qué probaron hasta ahora y por qué no les funcionó. Así empezamos a juntar información, creo, Santi, que ese experimento de todas las apps de control de hábitos nos vendría divertido como para poder sacar más conclusiones a futuro y para eso queremos saber su experiencia. Claro, podemos aprovechar la inteligencia colectiva. Si alguno encontró el santo grial de las apps de control de hábitos, nos puede compartir. Estamos 100% abiertos a escucharlo. Como dijo Mati, el llamado ahí es vayan a instagram.com/superhábitos o superhábitos.com/Instagram, es indiferente. Y déjanos un mensaje, cuéntenos cuál es su aplicación de preferencia de control de hábitos, qué resultados, por qué vale la pena revisarlo. Nosotros vamos a estar escuchándolos, súper contentos de saber lo que piensan. Gracias, Mati, por tomarte este ratito para charlar. La verdad que quiero agradecerte profundamente por haberme presentado el control de hábitos en su momento. Me cambió la vida y espero que le cambie la vida a todos ustedes que nos están escuchando también del otro lado. Por lo pronto, nos vamos a estar escuchando nuevamente el próximo lunes en el episodio 465 del Show de Superhábitos. Chau, chau.